Hola a todos, mi nombre es Luana La Rosa y esta es la presentación del trabajo final de la Diplomatura Universitaria en Enseñanza de las Asignaturas en el Contexto Digital de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y este es el análisis de una experiencia de enseñanza con tecnologías digitales. Les cuento un poco sobre el contexto de la propuesta. Es una propuesta de enseñanza para la materia política y ciudadanía del quinto año del nivel secundario Provincia de Buenos Aires, de la cual yo tengo 3 secciones en una escuela de gestión privada que se encuentra en un barrio de clase media en San Miguel. Es una escuela que cuenta con sala de computación, con acceso a internet, proyectores y audios en cada salón, y donde los estudiantes tienen informática como materia desde todos los años, desde el preescolar. Por lo tanto, están acostumbrados a realizar actividades con el uso de tecnologías, sobre todo en el nivel secundario. Es una propuesta que lleva alrededor de 5 o 6 semanas, dependiendo de cada grupo. La propuesta consistía en armar un video en grupo, un video grupal, que incluyera una presentación del estilo PowerPoint o similar, presentaciones Google, Genial y Canva, y a la vez que incluyera a cada uno de los estudiantes explicando el contenido de esa presentación y que aparecieran en el video como me están viendo ustedes ahora, es decir, que se los pueda ver en la explicación, no solo escuchar, sino no podían ser audios. El tema de la propuesta es sobre la construcción del poder político. Bueno, dentro de los objetivos de la propuesta está analizar una situación real o ficticia que ellos tenían que elegir, donde se vea el poder político, hacerlo a partir de las ideas de los 8 pensadores que trabajamos en esta unidad, aplicar las ideas de cada uno de los pensadores con respecto a los ejemplos concretos, es decir, poder usar la situación y diferentes fragmentos o partes de esa situación que ellos eligieron para poder ir haciendo el análisis y conectando los conceptos con la situación concreta. Esa situación podía ser real o ficticia. Obviamente ejercitar la oralidad y las habilidades de exposición oral. Y por último, utilizar sus conocimientos previos sobre plataformas, sobre aplicaciones y páginas web para, primero, poder armar una presentación y segundo, poder armar un video grupal con las características que se mencionaban. Bueno, los contenidos les decía que era la construcción del poder político. En este caso trabajamos con las 3 corrientes de poder político y una selección de los pensadores de cada corriente: la corriente consensualista con Aristóteles, Locke y Habermas, la corriente antagonista con Hobbes, Marx y Foucault, y la corriente integracionista con Maquiavelo y Weber. La consigna de trabajo era, en principio, armar equipos de 4 a 6 integrantes. En esos equipos debían cada uno presentar un video. Ese video tenía que incluir una presentación, como ya les había dicho. En esa presentación tenía que estar la descripción de la situación elegida, ya sea real o ficticia, pero había que describir cuál era esa situación. Si era, por ejemplo, una situación ficticia como una película, describir la trama en cuanto a lo que ellos necesiten que sepamos de esa trama. Si es una situación real, lo mismo. Si es una persona o un gobierno, poder contarlo. Y después poder hacer al menos una diapositiva o una plantilla, una hoja de análisis de cada uno de los pensadores que les mencionaba hace un momento. El objetivo era que ellas tengan al menos 8 de esas diapositivas, una de cada pensador, pero podían utilizar más. Lo que no podían era utilizar menos, porque el objetivo es que en cada diapositiva no solamente esté parte de una explicación, de un análisis escrito, sino también que se incluyan fragmentos de videos, imágenes y cualquier otra cosa que a ellos les sirva, símbolos, ¿no?, que les sirva para explicar. En este caso, por ejemplo, algunos estudiantes agregaron fragmentos de las películas, otros agregaron imágenes de la persona o del gobernante que estaban analizando. Los estudiantes de nivel secundario de esta escuela ya han utilizado este tipo de, han hecho este tipo de trabajo, entonces conocen más o menos cómo manejar, más que menos, cómo manejar Canva, Geniali y algunas otras aplicaciones como Filmora o Vimeo para hacer videos. Así que esa parte íbamos a trabajar a partir de lo que yo ya conocía. Por otro lado, era importante como consigna del trabajo que sea presentada por todos los miembros del equipo. Por lo tanto, aquel que no apareciera en el video, que no se lo viera, ¿no?, explicando, no podía ser evaluado junto a su equipo. Vamos ahora al análisis de la propuesta a partir de los conceptos que trabajamos en la diplomatura. Dentro de mi análisis, que es más extenso que esta presentación, yo trabajé con
por ejemplo, los rasgos de la comunicación digital interactiva que propone Scolari, particularmente que mi propuesta posee los rasgos de reticularidad, interactividad y multimedialidad. También una observación acerca de cómo es parte del ecosistema comunicativo tecnomediado que presenta Ramírez. También trabajé con las ideas de innovación educativa de Libedinsky y de aula invertida o enseñanza mixta de Morán. Se utilizaron las dimensiones para evaluar recursos digitales que proponen Taboada y Álvarez para evaluar si el recurso que se proponía a los estudiantes era o no adecuado o cumplía con esas dimensiones. Y por último, se utilizaron las ideas de Dussel y Trujillo Reyes para hacer una reflexión final sobre el uso de las tecnologías digitales en la escuela. En esta presentación nos centraremos en los conceptos de Libedinsky, Morán y Dussel y Trujillo. Bueno, Libedinsky lo que hace es hacer un análisis sobre la idea de innovación educativa, particularmente sobre la idea de innovación, y quiero compartirles esta cita para poder hacer un breve análisis de la propuesta. Es altamente probable que en un futuro cercano ya todas las innovaciones incluyan de un modo u otro TICs, en algunos casos de manera casi invisible, la incorporación de dispositivos tecnológicos, de espacios virtuales, etc. No garantiza presencia de innovación didáctica. Me parece interesante esta cita de Libedinsky porque si bien la propuesta de enseñanza que yo les vengo contando en esta presentación es una propuesta que podemos decir que innova en el sentido de incorporar la tecnología a la propuesta, porque en los años anteriores esa propuesta no tenía tecnología, es decir, antes de este año del 2022, la propuesta se hacía dentro del aula, los análisis se hacían dentro del aula y las presentaciones se hacían en el aula. A lo sumo, los alumnos trabajaban con PowerPoint. Lo innovador o lo nuevo en realidad de esta propuesta del año 2022 es el de crear este producto que es el video final y trabajar esto, el uso de las tecnologías, la creación de productos de productos culturales donde los estudiantes sean los protagonistas de esos productos, estén frente a la producción, porque ellos generalmente suelen ser consumidores, pero a nivel didáctico no es una innovación. Es decir, la relación entre la propuesta, las actividades y el contenido sigue siendo la misma que era antes de incorporar la tecnología. Es decir, sigue habiendo un análisis teórico de una situación concreta particular. Lo que sí se agrega quizás como contenido es el de aprender también como objetivo a utilizar estas herramientas para crear un producto. Y quizás lo que podría sí llevarla a ser una innovación es la idea de poder convertir estas producciones en algo que se pueda compartir de manera social. Ese peldaño de poder compartir las producciones de los estudiantes, por ejemplo, en una plataforma como YouTube o en otras plataformas de contenido audiovisual, es algo que no se pudo desarrollar en la propuesta de este año, pero que es parte de la evaluación que se hace de la propuesta y por lo tanto que se podría incorporar en las próximas veces. Por otro lado, Morán nos habla de la idea de aula invertida o enseñanza mixta y acá sí me parece que estamos más en por lo menos en lo que se pudo profundizar en esta propuesta. Vamos a escuchar las palabras de Morán. En contextos de enseñanza mixta, el docente se enfrenta también al diseño de contenidos que en diferentes entornos, presencial o virtual, se articulan e integran en función de la propuesta de enseñanza. Ante la propuesta de aula invertida, debe transformar y adecuar los contenidos para el trabajo autónomo del estudiante en su hogar y concentrar el abordaje más profundo en el espacio presencial. En los contextos híbridos, mixtos o de blended learning, los docentes se enfrentan al desafío de generar propuestas de enseñanza y aprendizaje que fomenten el rol protagónico del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y que a su vez articulen e integren entornos formativos con la premisa de potenciar y destacar las cualidades de cada uno de ellos. Es aquí en donde los docentes se encuentran muchas veces frente a la necesidad de renovar e innovar en sus prácticas. Me parece interesante esta propuesta de enseñanza mixta porque me parece que la propuesta que yo les venía contando es efectivamente de enseñanza mixta. Hay un diseño de contenidos, es decir, los contenidos curriculares que son los pensadores ya estaban seleccionados dentro de la propuesta, pero se incorpora como contenido a trabajar el uso de las tecnologías, es decir, también los estudiantes tuvieron espacios de tutorías para poder realizar estos videos, lo cual hace que el docente también planifique ese contenido como algo a enseñar.
Por otro lado, se le dio contenidos que fueron más de trabajo autónomo, que finalmente fueron los contenidos digitales porque era lo que ellos más conocían, y se le dio espacio al trabajo presencial, más particularmente en el análisis teórico de estos 8 pensadores, que era lo que iba a presentar mayor dificultad. Bueno, nada, me parece que el objetivo, como lo dice Morán, es el de potenciar a los estudiantes del trabajo autónomo y sobre todo el trabajo creativo, que es en principio el objetivo de que ellos armen sus videos con sus análisis y que elijan ellos mismos qué situación analizar. Y por último, a modo de reflexión y de cierre, Dussel y Trujillo y Reyes hablan de que la escuela es un entorno sociotécnico poblado por artefactos. Nos hablan de que la escuela ya es un espacio con tecnologías, incluso antes de lo que hoy en día imaginamos que es tecnología. Vamos a escuchar sus palabras. Las escuelas están plenamente involucradas en los procesos de registro, preservación y transmisión de la cultura desde la invención de la escritura. No casualmente, escuela y escritura están estrechamente ligadas desde tiempos antiguos. Mirar a la escuela en su dimensión infraestructural de registro e inscripción de la cultura, como forma de presentar y representar el mundo a las nuevas generaciones, permite analizar sus condiciones materiales con más complejidad que si se la considera solamente como resultado de la interacción interpersonal. Desde este abordaje, las tecnologías no son objetos externos que llegan a la escuela, sino que la escuela es ella misma un entorno sociotécnico poblado por artefactos, libros, láminas, cuadernos, carpetas, mapas, retratos, escritorios, y que materializan formas particulares de registrar y organizar el conocimiento y la memoria humana. Me parece interesante pensar esto y pensar un poco también en la incorporación de los celulares en las escuelas, porque hay algo de que a veces los docentes tenemos como una resistencia al ingreso, sobre todo hablo del celular porque es quizás el dispositivo que ingresa de manera masiva en el nivel secundario, y me parece que el celular también es producto de la escuela y la educación, es algo que se creó con un objetivo particular, es un producto cultural, es producto de la enseñanza, es producto de la construcción de cultura, y que es esa escultura hecha y parte de lo que el humano es y crea en el mundo, y que obviamente cuando vuelve a la escuela no hay que verlo como algo ajeno, sino como un producto de eso mismo, de otros espacios educativos que crearon ese tipo de tecnología, como alguna vez, como dicen Dussel y Trujillo Reyes, fue el libro, ¿no? Entonces me parece que hacer una batalla contra el ingreso de estas tecnologías me parece absurdo, porque la escuela también es parte de ese entorno que la produjo. Y por otro lado, me parece sí que hay un desafío interesante para todos los docentes, para todos nosotros, que es el de poder trabajar quizás el lenguaje, ¿no? Que eso sí es algo que no puede ser reemplazado. Es decir, el celular nos permite nuevas formas de escritura, nuevas formas de lectura, ¿no? Nuevas formas de acceder al conocimiento y al contenido cultural del mundo, pero no reemplaza la comunicación y la interacción humana, cara a cara o interpersonal, en espacios sociales como la escuela. Y eso es lo que al fin y al cabo permite desarrollar el lenguaje. Y yo creo que la principal dificultad que estamos teniendo hoy en día es los trastornos del lenguaje, y que me parece que en eso sí tenemos que prestar mucha atención, porque la escuela sigue siendo un espacio social, y entonces si el contenido y la cultura está disponible desde los dispositivos, por ahí concentrarnos en trabajar en el lenguaje, que es parte fundamental para poder seguir aprendiendo y obviamente enseñando. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y perdón por la extensión del video. Hasta luego.